Bueno, buenas tardes a todos y todas. ¿Se me escucha bien? Sí. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este encuentro con Ignacio Sánchez Cuenca. Soy Cristina Martín de la Asociación Integra y bueno, voy a moderar ahora un poco el principio del acto y luego el debate y la parte de las preguntas, pues por si queréis hacer alguna. Para las personas que vengáis nuevas, el Ateneo Laico Stambrook de Zaragoza es la sede del Movimiento Laico y Progresista de Aragón y un equipamiento creado para la organización social al servicio de la cultura popular de la ciudad y las militancias de izquierdas. En él, las organizaciones sociales se han mezclado, cohabitado y realizado gran número de actividades. Muchas y muchos jóvenes y personas adultas pasan parte de sus días, forjando relaciones, aprendiendo nuevos conocimientos, promoviendo valores solidarios y desarrollando actividades. Por nuestro compromiso social, queremos recordaros la manifestación que hay de los 6 de Zaragoza el día 12 de abril a las 12 de la mañana desde Glorieta Sasera, animándoos a todos y a todas a acudir en solidaridad con las compañeras que llevan ya un año en prisión. Por otro lado, el pasado lunes 31 de marzo, no sé si lo habréis escuchado, fallecieron 5 trabajadores y 4 resultaron gravemente heridos en una explosión en la mina de CRU, ubicada en el municipio asturiano de Degaña. Apoyamos la exigencia de los sindicatos de que se lleve a cabo una investigación exhaustiva del accidente y por ello pues, queríamos hacer un minuto de conmemoración por estas personas que han fallecido y queríamos hacerlo pues, en su memoria. Entonces vamos a hacer un minuto de silencio. Bueno, y ahora pues os presento aquí al ponente que tengo a mi izquierda, Ignacio Sánchez Cuenca, y con este acto lo que queremos hacer es una reflexión sobre las causas, el porqué de la política contemporánea que se ha desordenado, se ha vuelto imprevisible, caótica y pues muchas veces incomprensible. Ignacio Sánchez Cuenca, para quien no lo conozcáis, es catedrático de Ciencias Políticas, articulista de opinión y analista de la actualidad política y social española. Los principales temas que aborda en sus obras son la evolución de la democracia en España, el terrorismo en Europa en relación con movimientos nacionalistas, la crisis sistemática de los sistemas representativos en Occidente o la izquierda política en España. Ha publicado numerosos artículos académicos en revistas internacionales y es autor de más de una decena de libros. Pues los últimos de los cuales son La troneza del terrorismo, El desorden político, Las raíces históricas del terrorismo revolucionario y un largo etcétera que pues no voy a dedicar a explayarme. Y bueno, pues nada, queremos contar un poco pues los temas que él trata en el día de hoy, entonces os dejo con él. Primero tendrá pues una ponencia y luego pues podremos hacer una ronda de palabras y pues pasaremos un micrófono para que podáis preguntar lo que vosotros y vosotras queráis. Muy buenas tardes a todos. Yo feliz de estar aquí y creo que el título que hemos elegido para esta presentación no merece muchas explicaciones, es algo evidente, ¿no? Estamos, yo creo que todos, pues entre sorprendidos y sobrecogidos por lo que está pasando en el mundo, porque está cambiando a una velocidad vertiginosa y sobre todo en algunos países que son democracias muy antiguas y democracias que se pensaba que eran estables, robustas, sólidas, y sin embargo ahora mismo no hay ninguna certeza de que estas democracias vayan a sobrevivir, ¿no? Las democracias más jóvenes también están sometidas a unas tensiones fortísimas y vemos cómo cada semana se van acumulando noticias de diferentes países que apuntan en casi todos los casos en direcciones preocupantes, ¿no?
Ayer salió, una de las pocas noticias positivas es que ayer salió la sentencia del Tribunal Constitucional de Corea del Sur forzando al presidente que intentó dar una especie de golpe blando en Corea del Sur, que es una democracia relativamente joven, comenzó en el año 1986, y han conseguido echar a un presidente con tendencia autoritaria o golpista. Sin embargo, hace 10 días en Estambul, Erdogan encarceló al alcalde de la ciudad, al alcalde de Estambul, de la capital, que era el candidato más fuerte para disputarle el poder a Erdogan, ¿no? Entonces, esto está pasando en muchos países a la vez, incluyendo Estados Unidos, por supuesto, que ahora mismo es un torbellino que parece que avanza sin ningún tipo de orden. Y esa es la razón por la cual esto se titula Un mundo en desorden. ¿Y por qué estamos tan desordenados? Es decir, ¿por qué el mundo parece haber adquirido como un rumbo un tanto enloquecido? ¿A qué se debe esto? ¿Por qué está cambiando todo de manera tan rápida? Y la manera en que me gustaría abordar esta cuestión, que es una cuestión difícil y en la que no tengo, por supuesto, respuestas definitivas, y espero poder compartir con todos ustedes luego un diálogo y habrá puntos de vista muy distintos, pero lo que me gustaría es analizar este mundo desordenado desde la perspectiva de la democracia, de por qué las democracias están fallando cuando todos habíamos entendido durante bastante tiempo que la democracia estaba logrando una especie de hegemonía histórica por primera vez en siglos, y había una mayoría de países en el mundo que habían alcanzado el estadio democrático y de ahí no iban a retroceder. Es bastante imprevisible, bastante sorprendente que tantos países, sin embargo, estén en retroceso. Para arrojar algo de luz sobre esta cuestión, me gustaría primero plantear la cuestión con un poco más de calma y orden, analizando la crisis de la democracia desde dos puntos de vista distintos. El primero es como sistema político y el segundo es la perspectiva ciudadana. El sistema político se refiere a por qué hay países que cambian de democracia a dictadura o se produce una especie de erosión de los valores democráticos que termina pervirtiendo o degenerando lo que era la promesa inicial de la democracia. Y desde el punto de vista de los ciudadanos, ¿por qué hay tantos ciudadanos en tantas partes del mundo tan insatisfechos con las instituciones democráticas y representativas? ¿Qué ha pasado para que las cosas se hayan torcido de esta manera tan extraordinaria? Bien, en cuanto a las tendencias mundiales, es decir, tomando como punto de referencia los sistemas políticos de los países que hay ahora mismo en el planeta, lo que observamos es que ya no hay tantas quiebras democráticas como las del pasado, cuando había golpes de Estado o movimientos revolucionarios. Y entonces se producía una ruptura del sistema en muy poco tiempo y un país pasaba rápidamente de ser democrático a ser dictatorial. Esto ya no sucede con tanta frecuencia como antes. Ahora más bien lo que se observa es un deslizamiento progresivo desde un sistema democrático hacia un sistema autoritario. Ocurre gradualmente, paso a paso. Al principio nadie le da mucha importancia, pero la acumulación de todas estas maniobras de desgaste del sistema terminan desembocando en un régimen político distinto del original, más autoritario. Eso es lo que ocurrió en Rusia. Rusia todavía en los años 90 era un sistema más o menos democrático, había elementos para la alternancia. Putin gana en el año 2000, se mantiene en el poder como presidente hasta el 2008, en el 2008 pasa a ser primer ministro y cuando vuelve a la presidencia ya en 2012 ya deja de haber democracia en ningún sentido en Rusia. Y una de las primeras cosas que hace Putin en esta nueva fase reciente es permitirse alargar el mandato hasta el año 2036, que todos esperamos que para el 2036 esté bajo tierra ya un buen tiempo, ¿no? Pero eso ha pasado en Rusia y cosas similares se observan en Turquía, donde al principio Erdogan ganó por métodos democráticos, pero poco a poco fue desmontando el sistema. Ha pasado en Hungría también, donde ha habido una acumulación de cambios hacia el autoritarismo. Está pasando en la India y está pasando en el lugar más
inverosímil de todos ellos, que es Estados Unidos. Estados Unidos es la democracia más antigua del mundo, con sus imperfecciones, pero es la democracia más antigua de todas, es la cuna de la democracia mundial, y sin embargo hoy ya no está garantizado que Estados Unidos vaya a continuar siendo una democracia. Para hacer todo ello más confuso, resulta que estos nuevos regímenes autoritarios, casi todos ellos celebran elecciones, es decir, tienen todos una apariencia de democracia. Entonces, ¿cuándo un país pasa de ser democracia a ser autoritario? Celebrando elecciones. Es una respuesta, es una pregunta endiablada. ¿En qué momento las elecciones están tan sesgadas a favor del gobierno que ya aquello deja de ser un sistema democrático, ¿no? Entonces sabemos que le hacen la vida imposible a la oposición, hay fraude electoral, no se respeta la división de poderes, y entonces hay una invasión en el sistema judicial. Pero el momento preciso en el que un país deja de ser democracia y pasa a ser dictadura o pasa a ser autoritario, ahora ya no es tan fácil de identificar como antes. ¿Y por qué celebran elecciones si son regímenes autoritarios? ¿Por qué Putin sigue celebrando elecciones o Erdogan sigue celebrando elecciones? No lo sabemos muy bien, pero algo que es curioso frente a las dictaduras antiguas, a las dictaduras más ideológicas, las comunistas o las fascistas, es que los gobernantes siguen gobernando en nombre del pueblo y no pueden gobernar en nombre del pueblo o en nombre de la nación sin apelar en alguna ocasión a la voluntad popular. Y aunque las elecciones estén trucadas y sean fraudulentas, no obstante se ven obligados a celebrarlas, lo cual quiere decir que, a diferencia de lo que sucedía en periodos anteriores, por ejemplo en el periodo entre guerras, no hay una alternativa ideológica clara al modelo democrático. Lo que hay es democracias pervertidas que degeneran en autoritarismo, pero no hay una alternativa al modelo democrático. Nadie se plantea decir, es que la democracia es una aberración y yo quiero construir un régimen autoritario sobre bases distintas. Eso no sucede. Quizá en China, que tiene muchas peculiaridades, quizá tal vez la peculiaridad más fuerte de China, yo no sé si todos ustedes lo conocen, pero lo que dice el artículo 1 de la Constitución china, dice, claro, esto ya nos indica la imposibilidad de clasificar China, ¿no? Dice, China es una dictadura democrática, pero nadie entiende qué puede querer decir eso, ¿no? Ese es el artículo 1 de la Constitución vigente en China. Entonces, ahí, si podemos poner la primera transparencia, no sé si me están oyendo ahí atrás. Vamos a ver un mapa que muestra cómo se distribuyen las democracias y las dictaduras en el mundo. Cuanto más azul es el país, más sólida es la democracia. Cuanto más rojo, marrón, más sólida es la dictadura, ¿no? Y entonces lo que vemos es que en las Américas, tanto del norte como del sur, más o menos la democracia prevalece. En Europa occidental también. En la zona de Europa Oriental ya no está tan claro, y luego tenemos Asia entera con muchos problemas y África con muchos problemas. Hace 10 años esto no era tan acusado, había un mayor predominio de las democracias. Si vemos la diapositiva siguiente, esta es la evolución del índice de democracia que calcula el principal instituto de estudio de las democracias. Aparecen muchas líneas ahí, vamos a fijarnos solo en la de la izquierda. ¿De acuerdo? Y entonces lo que se ve es que hay un crecimiento fuerte de las democracias desde los años 70 hasta el año 2012 más o menos, y a partir del año 2012 se observa un retroceso. Si esto se mide ponderando por población o por riqueza, pues las tendencias son aún más acusadas. Estos datos parecen indicar que algo cambió en el mundo en 2012. Que es un año que la gente no tiene muy presente, pero en 2012 es cuando Putin vuelve al poder como presidente de Rusia y Xi Jinping es elegido el primero secretario general del Partido Comunista Chino y luego presidente de China al año siguiente. Y a partir de ese momento, a partir del año 2012, la tendencia que se observaba desde el final de la Guerra Fría, que era que se reducía el número de guerras civiles en el mundo, afortunadamente, y que aumentaban las democracias, esa tendencia se quiebra. Y estamos ahora mismo en el momento de la historia, desde comienzos del siglo XX, con el mayor número de guerras civiles en el mundo. Nunca había habido tantos conflictos civiles en tantos países a la vez, algunos con resultados muy dramáticos, y se ha frenado el ritmo de crecimiento de las democracias.
Parece que la debilidad de Estados Unidos a partir de esos años, a partir del año 2012 aproximadamente, tiene mucho que ver con este retroceso. O sea, que hay un componente geoestratégico o geopolítico que puede contribuir a entender por qué estamos en un momento de retroceso del número de sistemas políticos democráticos. Eso en cuanto a la perspectiva general, mundial, sistémica. Pero luego está la cuestión de los ciudadanos. ¿Por qué los ciudadanos protestan cada vez más o muestran una indiferencia o una oposición a los sistemas democráticos? Y aquí los datos son bastante preocupantes. Si podemos ver la siguiente transparencia, y perdón porque los nombres de los países están en inglés, esto no he podido traducirlo porque lo he sacado de un informe que está en inglés, pero lo que tenemos es en las columnas el porcentaje de gente que no está satisfecha con la democracia en muchos países, y en verde claro están el porcentaje de satisfechos. Abajo tenemos el total, el agregado para 24 países muy importantes. No sé si se ve por detrás o no, pero si no lo resumo. En 24 países del mundo hay un 59% de gente insatisfecha con la democracia y un 40% satisfecha con la democracia. En algunos países es mucho peor. En Francia, que son muy pesimistas y siempre están muy insatisfechos con su país, a pesar de las grandes virtudes que tiene y de ser un país muy igualitario, etcétera, pero el 73% está insatisfecho con el funcionamiento de la democracia y solo el 27% está satisfecho. Y nosotros, España, estamos muy cerca de Francia. Tenemos un 71% de gente que no está satisfecha con el funcionamiento de la democracia. Es un porcentaje altísimo. En Estados Unidos, el 66%. Es decir, hay una especie de malestar generalizado con el funcionamiento del sistema político. En la siguiente transparencia podemos ver cómo ha cambiado en los últimos años en muchos países. Entonces, en la columna de la derecha se ve que la mayor parte de las flechas son para abajo, ¿no? Eso significa que a medida que pasan los años va aumentando la insatisfacción con la democracia. Es un fenómeno muy generalizado. Ahí sale Francia como el país que más pierde, después Reino Unido, Corea del Sur, Alemania, Holanda, Hungría. Es decir, es una mezcla de países ricos con países menos ricos, de países con democracias muy consolidadas y países con democracias nuevas, etcétera, en diversos lugares del planeta. Todo parece indicar que hay una especie de movimiento a escala mundial por el cual la gente se muestra cada vez más insatisfecha. Eso no quiere decir que se opongan a la democracia. Es decir, les gustaría que la democracia funcionara, pero consideran que no funciona. Entonces, en la siguiente transparencia podemos ver el grado de apoyo general al sistema. Y lo que vemos es que cuando se les dice si sería bueno o malo que el país se gobernara mediante un sistema de democracia representativa, el 77% de la gente en el mundo dice que están satisfechos, vamos, que prefieren que haya instituciones representativas. Y cuando les preguntan en la última parte del gráfico a la derecha si quisieran que hubiera una junta militar o una especie de gobierno militar, nadie lo quiere, el 83% lo rechaza. Si les preguntan si quisieran un sistema dominado por un líder fuerte, el 71% lo rechaza. Entonces, no es que haya un rechazo a los principios de la democracia, lo que hay es una insatisfacción profunda con la manera en que la democracia funciona, que es otra cosa. Es otra cosa. Entonces, lo que está realmente dañado del ideal democrático no es que haya un poder limitado, que el poder tenga que estar atento a lo que quieren los ciudadanos, etcétera, que haya elecciones. La gente todo eso lo acepta, lo quiere, pero piensa que hay algo que ha fallado en el sistema, y lo que falla sobre todo es, a mi juicio, el elemento representativo, es decir, los partidos políticos y los líderes políticos, que son vilipendiados en todas partes, no sé si con justicia o sin ella, pero en todo el mundo los partidos políticos han perdido mucho crédito ciudadano y la gente se ha ido distanciando de ellos. Por tanto, yo diría que más que una crisis del sistema democrático, lo que hay es una crisis de su elemento representativo. La gente no se siente representada por los partidos y por los líderes que hay en los diversos países. Y creo que esta crisis de la representación es lo que ha producido lo que en un libro al que antes muy amablemente se ha referido Cristina es
el desorden político. Es decir, que en los últimos 15 años han ocurrido cosas que eran absolutamente impensables hace 20, 25, 30 años. Desde la primera victoria de Trump en 2016, que rompe con una tradición muy larga de Estados Unidos, y no es porque Estados Unidos haya tenido líderes muy brillantes, los ha habido de todo, ha habido algunos con mayor inteligencia o mayor capacidad política, pero ha habido también algunos que eran unos zotes, como el hijo de George Bush, pero mantenía una especie de lealtad al sistema y no trataba de reventarlo o hacerlo explotar, ¿no? La segunda victoria de Trump en 2024, por un margen pequeño, pero ganó. El Brexit en 2016, que casi nadie se esperaba. El triunfo de Bolsonaro en Brasil, después de un periodo prolongado de gobierno del Partido de los Trabajadores en el que Brasil consigue algo que parecía imposible. Brasil consigue que haya crecimiento económico y reducción de la desigualdad a la vez. Y eso es un mérito de Lula. Y a Lula terminan metiéndolo en la cárcel. Y la gente apoya a Bolsonaro. A pesar de unos resultados apabullantes. Que es decir, que hay muy pocos países en vías de desarrollo que hayan conseguido un logro semejante, que es que el país crezca a toda velocidad y a la vez no se produzca una dislocación social y se reduzcan las tasas de igualdad, ¿no? La India, la democracia pobre más antigua del mundo. La India nace como país democrático en el año 47 y ha permanecido como democracia hasta ahora, y ahora ya no está claro que vaya a seguir siendo democracia, ¿no? El presidente actual está haciendo una política muy agresiva de exclusión de la minoría musulmana, azuzando un nacionalismo muy peligroso, y ya no está claro que la India vaya a continuar siendo el gran experimento democrático en un país en vías de desarrollo. Italia, que es un país que siempre va adelantado a todo, ¿no? Y que comienza su desorden político ya con Berlusconi en los años 90 y desde entonces no vuelve a recuperar el rumbo. Italia ha sido una sucesión de crisis políticas una detrás de otra, mezclando periodos de Berlusconi con periodos tecnocráticos, con gobiernos no electos, y luego ya con la victoria del Movimiento 5 Estrellas, que es un movimiento antipolítico, que es muy difícil de clasificar si era de izquierdas o si era de derechas, y ya para rematar la victoria de Meloni en Italia, ¿no? Un país que comenzó a descarrilar ya en los años 90. En Grecia se produce la primera y única victoria de un partido de izquierdas no socialdemócrata en Europa Occidental desde la Segunda Guerra Mundial, en 2015. En Argentina gana Milei, un candidato también inverosímil, un tipo que va de economista pero que era un tertuliano agresivo y que promete destrozar la administración argentina, y lo va a conseguir, y tiene un apoyo popular enorme. En Holanda, otra de las democracias más consolidadas del mundo, y gana Wilders y está en una coalición en el gobierno. En Francia han desaparecido los partidos tradicionales, ha desaparecido la izquierda socialista y ha desaparecido el gaullismo. Y han sido sustituidos por Reagrupación Nacional de Le Pen y por la Francia insumisa de Mélenchon, ¿no? En Hungría, que era de todos los países de Europa Oriental el que se suponía que tenía mejores condiciones de partida para la democracia ha sido triturada con Orbán. Y en los países nórdicos, que siempre han sido el paraíso soñado, los países más igualitarios del mundo, con los mejores servicios sociales, y la extrema derecha xenófoba es fortísima en estos países, ¿no? Entonces, a mi juicio, todo esto tiene que ver sobre todo con el hecho de que el sistema representativo se haya gripado, de que haya habido algo básico que haya fallado. La mayor parte de los estudiosos de esta cuestión piensan que la causa de todos estos desórdenes a nivel mundial son económicos y que tienen que ver con la globalización, por ejemplo, y con aquellas personas más golpeadas por la globalización son los que se resienten y tratan de cuestionar las instituciones tradicionales. Pero hay excepciones. La India, las bases de apoyo del presidente Modi no son los perdedores de la globalización, son las nuevas clases medias que se han enriquecido con el cambio de modelo económico en la India. Se habla mucho también de la desigualdad como una de las causas de este desorden democrático, pero antes he mencionado el caso de Brasil, que a pesar de reducir notablemente la desigualdad en uno de los países más desigualitarios del mundo, ganó Bolsonaro. Y Francia es uno de los países más igualitarios de Europa y Le Pen
llega a la segunda ronda de las elecciones presidenciales y podría ganar, bueno, ahora no porque está condenada, pero vamos, cualquier miembro de su partido podría llegar a la presidencia de Francia, lo cual probablemente significaría la implosión de la Unión Europea, ¿no? Entonces, la desigualdad estoy seguro que influye de muchas maneras, pero no es tampoco una condición necesaria para observar este tipo de terremotos políticos. Y luego también se habla mucho de los colectivos golpeados por las crisis económicas, pero si miramos a los países del este, estos países casi no les afectó la crisis del 2008 y han crecido a un ritmo estable y bastante impresionante desde los años 2000, Polonia y Hungría, y con todo, en Polonia y en Hungría ha habido problemas democráticos muy serios. Pero no solo que haya excepciones a estas tendencias económicas en muchos países, es que si pensamos, echamos la vista atrás, y yo creo que aquí hay muchas personas que tenemos todavía recuerdo directo personal de cómo fueron al principio de los años 80, yo no estoy seguro que la situación económica mundial en muchos países ahora mismo sea peor de lo que era en los años 80. Hay que acordarse cómo era España en los años 80. Era un horror, era una inflación altísima, tipos de interés del 20%. Ahora nos llevamos las manos a la cabeza porque el tipo de interés sube al 4% y pensamos que es una tragedia. Pero en España vivimos con tipos de interés del 20% durante una década y tasas de inflación por encima del 10%. Tasas de paro por encima del 20% en muchos años en los años 80, ¿no? Pero no solo eso, es que había bajo crecimiento y luego había un estado de bienestar mucho más pequeño que el actual, a principios de los años 80. Todo lo que es la construcción del estado de bienestar estaba por hacer. Es decir, el Estado protegía mucho menos a la ciudadanía. Y teníamos centros urbanos deprimidos y una epidemia de droga espantosa. Y eso no impidió que la ciudadanía, la sociedad civil, apoyara a los partidos tradicionales, a unos de derechas y a otros de izquierdas. Pero había una fe, una ilusión o una creencia en que el sistema democrático podía arreglar esos problemas. Entonces, ¿por qué ahora que las circunstancias, no digo que sean ideales, no digo que sean irreprochables, hay problemas muy serios, hay unas desigualdades generacionales muy grandes, hay desigualdades de género muy grandes no resueltas, hay un problema de vivienda generalizado, pero todas las épocas tienen sus problemas. Lo que es bastante extraordinario es que en nuestro tiempo, con condiciones bastante mejores que las que hubo a principios de los años 80, la política se haya descoyuntado en tantas partes. Y por eso me gustaría presentar una explicación distinta a las explicaciones más al uso, que ya digo que estoy seguro que tienen una parte de razón, la globalización, las desigualdades, el bajo crecimiento, etcétera, pero me gustaría explorar la idea que presento en el libro, que es algo distinta, según la cual la razón por la que las democracias están fallando tanto no es porque no produzcan los resultados que la gente quiere, sino es más bien porque se está produciendo una crisis más general de lo que llamo crisis de desintermediación. En muchas esferas de la vida social dependemos de intermediadores para poder manejarnos, para poder solventar nuestros problemas, y en el ámbito político, luego hablaré de otros, pero en el ámbito político claramente hay dos agentes de intermediación claves. Por un lado, los partidos políticos y por otro, los medios de comunicación. Y ambos están atravesando una crisis de confianza enorme, sobre todo entre las generaciones más jóvenes, que se han alejado, no sé si completamente, pero vamos, casi, tanto de los partidos tradicionales como de los medios de comunicación tradicionales. Y ahora ellos se manejan e interactúan de formas que son novedosas para todos nosotros. ¿En qué consiste esta crisis general de intermediación? Bueno, perdonen que ponga algunos ejemplos un poco triviales, pero yo creo que van a servir para ilustrar lo que es la idea central. Antiguamente, cuando alguien quería irse de vacaciones fuera de España, tenía que ir a una agencia de viajes y pedir a las personas que trabajaban en la agencia de viajes que emitieran un billete de avión que se hacía en un papel especial. Yo no sé si recordarán, unos billetes así rectangulares que venían con la acreditación de la IATA, que era la Agencia Internacional de Aviación, y teníamos que pedir en la agencia que si nos reservaba un hotel, etcétera. Era, por lo tanto, la agencia de viajes un elemento intermediador entre nuestro ocio y nosotros mismos. Eso ya, las agencias de viaje están prácticamente
desaparecidas, porque ahora lo podemos hacer todo por nosotros mismos en el ordenador. Ese tipo de intermediación ya no hace falta. Los hoteles en las ciudades eran formas de intermediar con los turistas, pero ahora están los Airbnb y los alojamientos turísticos que hacen que los hoteles sean redundantes. Los traductores son intermediadores entre lenguas, pero ya no hacen falta, con perdón por si hay algún traductor aquí, porque las máquinas lo hacen cada vez mejor. Antiguamente los bancos eran el único agente intermediador en el mundo de las finanzas, pero ahora están las criptomonedas que te permiten sortear los controles de los bancos centrales y hay un montón de entidades financieras que hacen servicios muy parecidos a los bancarios, fondos de inversión, compañías de seguros, etcétera. En el mundo del ocio, de la cultura, en nuestro mundo cotidiano, antiguamente cuando queríamos ir a una obra de teatro o ver una película de cine, dependíamos bastante de lo que opinaban unos señores muy sabios que eran los críticos, casi todos de ellos de género masculino, que estaban asentados en la prensa y te decían: esta obra de teatro es buena, esta es mala, este restaurante es bueno, este es malo, esta película es buena, esta es mala. Hoy, ¿cómo lo hacemos? Hoy nos dejamos guiar por lo que piensan otros usuarios en Internet y vemos cuántas estrellitas le ponen a las películas y cuántas estrellitas le ponen a los restaurantes, y eso ha hecho que todo el mundo de la crítica cultural, de entretenimiento, se haya hundido y la gente decida fiarse más de lo que quiere la masa o la media de los usuarios, ¿no? Esta es una tendencia que se observa en muchísimos aspectos de la vida social y que inevitablemente tenía que terminar golpeando al ámbito político también. Entonces, de la misma manera que no nos gusta que necesitar o delegar en intermediarios para resolver muchas cuestiones, hay cada vez más gente que no cree que tenga que representarle un partido político y que no cree que tenga que informarse de acuerdo con la línea editorial o ideológica de un medio de comunicación. Prefieren hacerlo de otras formas. Hay dos causas aquí. Una, el cambio tecnológico de la digitalización, que ha abierto un nuevo continente porque permite hacer muchas cosas que antes no podíamos, y luego también formas de individualismo cada vez más feroz, en el cual cada uno se siente soberano para decir lo que se le pasa por la cabeza, plantear sus exigencias con toda la mala educación que quiera o con toda la buena educación, habrá de todo, pero cada uno se siente realmente soberano, dueño de sí mismo, muy importante, y quiere que sus necesidades y sus preferencias sean satisfechas. Esta combinación de digitalización de la vida y de individualismo feroz lo que nos lleva es a la implosión de los agentes intermediadores también en el ámbito político. Entonces ya no nos fiamos ni de los partidos ni de los medios de comunicación. Han surgido las redes sociales como alternativa a los medios de comunicación tradicionales y la generación más joven ya no se informa ni por la televisión, ni por la radio, ni por los periódicos. La generación más joven ya se informa a través de las redes sociales. No es que las redes sociales produzcan noticias, sino que solo lees aquello que otras personas de las que te fías te envían. Y por lo tanto siempre va a ser información que ya está sesgada de origen. Y por eso Elon Musk, que es un tipo muy extravagante y bastante perverso en muchos aspectos, pero tuvo la lucidez en noviembre, justo después de las elecciones presidenciales norteamericanas, en un meeting se dirigió al público, un público enorme, y despreciando a los medios de comunicación tradicionales les dijo a la gente: vosotros sois los medios, no necesitáis que nadie os diga cuál es la noticia del día, cómo tenéis que enfocar las noticias. Vosotros sois los nuevos periodistas porque está en vuestra mano transmitir lo que os dé la gana. Y la verdad ahora ya no es lo que digan los periódicos, sino la verdad es lo que la mayor parte de la gente quiera transmitir a través de sus teléfonos móviles. Bien, esta frase de Elon Musk es la idea de desintermediación en su estado más puro. Es decir, ya no hace falta que haya nadie entre la información o la verdad y el público. El público es soberano para decidir qué es verdad y qué no es verdad. Eso tiene un efecto tremendo sobre la vida política, evidentemente, porque resulta que las sociedades que pensábamos que a medida que se fueran haciendo más prósperas serían menos ideológicas, se han ideologizado a tope y se han polarizado y se han roto en bloques o en mundos que están completamente aislados. Es imposible la comunicación ahora mismo entre bloques ideológicos opuestos.
Eso por el lado de los medios. Y por el lado de los partidos, lo que tenemos es el surgimiento de partidos alternativos que desafían a los partidos tradicionales, y que la manera de desafiar a los partidos tradicionales pasa por cuestionar el papel representativo de los partidos tradicionales. Y entonces reclaman para sí una conexión directa, privilegiada, especial con la ciudadanía. Y eso es lo que está haciendo Trump ahora de manera muy visible. Es decir, yo soy la representación de la nación americana que ha sido traicionada por presidentes elitistas que me precedieron. Yo voy a devolver a Estados Unidos la grandeza que merece, porque yo soy la encarnación del pueblo americano. El pueblo americano quiere proteccionismo, yo le voy a dar aranceles. El pueblo americano quiere acabar con la inmigración, yo voy a echar a 10 millones de ciudadanos de este país y los voy a poner fuera. Esa especie de conexión directa, de ser como una emanación de los instintos de una sociedad civil desarticulada, que se expresa a borbotones o de forma improvisada a través de las redes sociales, es lo que está haciendo que los sistemas de partidos se fragmenten en tantos lugares, no solo en Estados Unidos, por supuesto, donde el Partido Republicano ya no tiene nada que ver con lo que fue históricamente, pero también en regímenes parlamentarios como Francia, donde no queda nada de lo que era el sistema de partidos tradicional, o en España, donde los partidos tradicionales han estado sometidos a un castigo muy duro de la ciudadanía y ahora aparecen en fase de recuperación. Eso explica también por qué ahora los gobiernos pierden las elecciones en todos los casos. Es decir, ya no hay gobiernos que duren 8, 12, 16 años. Eso ya no sucede. Ahora los gobiernos tienden a durar 4 años por de los casos. La gran pregunta, llegados a este punto, si más o menos ustedes están de acuerdo con alguna de las cosas que he dicho, es por qué, si la política está tan deshecha, por qué quienes están capitalizando esta insatisfacción son los partidos de extrema derecha y las nuevas izquierdas no han conseguido ganarse la confianza ciudadana. Y esta es una pregunta muy buena y muy difícil. Yo creo que es la pregunta quizá más importante que tienen que plantearse las izquierdas hoy en día. ¿Por qué la extrema derecha ha sido tan hábil para recoger ese sentimiento generalizado de insatisfacción con los agentes intermediadores de la política, al que antes me he referido, y convertirlo en un mensaje tóxico de descomposición de los principios democráticos más básicos? Yo creo que nadie tiene una respuesta a esto. Yo trato de estar al tanto en este debate internacionalmente, lo que proponen unos y otros, y yo tampoco tengo la respuesta, pero quisiera terminar lanzando algunas posibilidades un poco ingenuas quizá de por qué las izquierdas no han conseguido transformar esta insatisfacción en algo positivo, en una transformación positiva del sistema hacia formas de democracia que superen el descontento tan generalizado que hay. Bien, según lo entiendo, y a lo mejor estoy equivocado en esto, pero las izquierdas históricamente se han caracterizado siempre por vender una ilusión, por ofrecer una mejora grande al género humano. A veces a escala local, a veces a escala nacional, a veces a escala internacional. Pero siempre había una promesa de redención, de superación de los defectos, de las injusticias, de los privilegios de la sociedad, y había un programa de superación de todo aquello. Había, por lo tanto, una posibilidad o una promesa de cambio. Y hoy las izquierdas, y no trato con ello de culparlas, sino de entender, están más bien en una posición conservadora, de ojalá pudiéramos echar el reloj atrás y evitar todos estos cambios que nos están sucediendo en estos últimos 10, 15 años, ¿no? Ojalá pudiéramos volver al mundo de los años 50, 60, 70, en que la política estaba más ordenada, se daban las condiciones para construir estados del bienestar fuerte, la socialdemocracia era el principal motor de cambio, y luego había unas izquierdas alternativas que tiraban de la socialdemocracia para hacerla más ambiciosa o para que no se integrara demasiado en el sistema, etc. Eso se ha perdido, en el sentido de que la gente ya no imagina cómo puede ser un mundo muy diferente del nuestro. Esa posibilidad de imaginar un mundo alternativo, un mundo distinto, hemos ido perdiéndola. Por supuesto, puede haber programas
más o menos ilusos, pero no hay nada que realmente en estos momentos se enganche con la ciudadanía e identifique a la izquierda con un programa de cambio ambicioso. Eso se fue diluyendo con el paso del tiempo y hoy las izquierdas, tanto la socialdemócrata como las alternativas, presentan un potencial de mejora muy reducido. Entonces, cuando se pierde esperanza en el futuro, cuando no hay esta ilusión que acompañaba siempre a las izquierdas históricamente, la gente, la sociedad tiende a volverse más nostálgica, pero también más egoísta, y a reclamar salidas individuales o salidas insolidarias. Y a veces se culpa al inmigrante de la causa de los males, o se culpa a las élites globales, o se culpa a los poderes financieros, a quien sea. Pero ya no es lo mismo que identificar unas injusticias estructurales en el sistema y proponer unas medidas para superar dichas injusticias. De tal manera que la debilidad de la izquierda lo que ha terminado es posibilitando que se quiebren ciertos consensos sociales que actuaban como barreras a los instintos más peligrosos que todos llevamos dentro, ¿no? Hubo un momento largo en la historia de los países occidentales en los que había una cierta hegemonía de valores progresistas, pero las izquierdas se han debilitado tanto las socialdemócratas como las otras, que esas barreras o esas normas sociales se han roto, y hoy vemos cómo en el debate público se ventilan opiniones que hace 20 años habríamos considerado intolerables o inadmisibles, y habríamos reprendido socialmente a quien las hubiera emitido, ¿no? Hoy, sin embargo, esas barreras se han roto y nos encontramos en sociedades internamente quebradas en las que uno de los bloques se permite decir cualquier barbaridad, por ofensiva que sea para los principios democráticos más básicos. Y eso da la sensación de que todo el mundo se está desplazando hacia posiciones cada vez más retrógradas. Y mi impresión más bien es que gente retrógrada ha habido siempre, por supuesto, pero antes tenían más reparo en hacer públicas sus opiniones. En estos momentos se han levantado todas las barreras, las normas sociales se han diluido y vemos a un montón de gente joven, de mediana edad y de mayor edad, que se atreven a decir cosas que antes realmente eran impresentables y las dicen con total desfachatez. Y eso ha quebrado los consensos morales y políticos de nuestro tiempo, y ahí han entrado unos líderes de la extrema derecha que han sabido capitalizar y han sabido explotar esos miedos y esas insatisfacciones, dejando a la izquierda ciertamente minoritaria. Por lo tanto, ha habido este cambio hacia el desorden político que no ha tenido consecuencias iguales para todos. Ha habido grupos que se han visto descolocados o que les ha pillado con el paso cambiado, y ha habido otros grupos que han sabido subirse a la ola y explotarlos. Y a mi juicio es el hecho de que esté sucediendo esto lo que nos permite entender mejor por qué vemos en tantos lugares tan distintos, con condiciones económicas tan diferentes, que las tendencias autoritarias regresen con fuerza cuando pensábamos que estaban ya enterradas y que eran cosa de un pasado traumático, y por algún motivo que he intentado aclarar aquí, están de vuelta y con fuerza. Eso no quiere decir que vayan a volver los regímenes totalitarios que eran en los años de entreguerras ni nada por el estilo, pero sí es verdad que estamos asistiendo a un resurgimiento de valores poco compatibles con la democracia, y la izquierda se ve desarmada porque de momento no ha encontrado la receta para recuperar la confianza de la gente en las ideas tradicionales de emancipación y justicia que fueron la marca característica de estas fuerzas políticas. Bueno, con esta nota un poco pesimista, lo siento, pero lo dejo aquí.
Bueno, pues muchas gracias por la ponencia. Ahora vamos a empezar un turno de palabras. Entonces, si hay alguno de vosotros o vosotras que quiera hablar, pues simplemente levanta la mano y por ahí mi compañero Álvaro, que tiene un micrófono en la mano, os lo va acercando. Por ahí ha levantado la mano a alguien, si la puedes levantar para que te vea. Muy bien, te ve, te ve. Muchas gracias. Quería hacer varias preguntas. No en tu explicación, que has dicho muchas cosas que evidentemente explican lo que está pasando, hay alguna que creo que no has dicho y que me parece importante. No has hablado de crisis del modelo económico, de crisis del capitalismo, y cómo esta crisis del capitalismo tan brutal, que viene desde el año 2008, etcétera, está rompiendo las reglas de un modelo económico que pensábamos que daba solución a los problemas. Y la salida de este capitalismo está siendo más, de alguna manera, una salida autoritaria y de reacción, que es otra de las palabras que tampoco te he oído, es decir, de reacción a todo lo que suponía un avance, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, que no has tratado el tema, por ejemplo, de la igualdad entre hombres y mujeres, como ese modelo diverso en el cual muchas personas podemos creer aquí, pues está creando una reacción en muchos hombres que ven peligrado su rol y están, de alguna manera, votando a partidos de extrema derecha. Entonces, uno de los motivos que creo que podías intentar explicar, es decir, cómo el miedo está favoreciendo esas políticas de extrema derecha y que explican en parte por qué los partidos de izquierda no encuentran eco en sus modelos reivindicativos. Gracias. Sí, pues haz la pregunta y responderás las dos seguidas y ya está. Sí, era simplemente añadir a lo que has expuesto y lo que acaba de decir el compañero que tengo delante, es también cómo el sistema, llámalo que quieras, poder, no sé qué, interviene, porque lo de Brasil, por ejemplo, no tiene que tener mucho sentido si se tiene en cuenta la actuación de la justicia. Cómo actúa y cómo interviene la justicia en el país para destrozar lo que Lula y compañía estaban logrando. O sea, no solo es yo creo que es la crisis del capital que utiliza buena parte de todas sus herramientas y quizá hay una cosa que es preceptiva y que es a poco que lo estudias y lo ves y lo conoces, es que a las nuevas generaciones, a la gente más joven, ya ha nacido con entre comillas, la democracia, ya no le vale los elementos que habíamos utilizado la mayor parte de los que nos peleábamos para conseguir esa democracia. Vale, bueno, primero recordar que, o sea, se os ha escuchado bien, pero que nos acerquemos el micro para hablar, porque además, bueno, creo la gente que ya haya estado lo sabéis, retransmitimos por si acaso hay alguien que no pueda venir y lo quiera ver en su casa, lo retransmitimos en directo, entonces para que se escuchen bien las preguntas, que estas dos se han escuchado, pero por si acaso, y bueno, aprovechando que yo tengo un micro ya, quería, bueno, dar las gracias porque a mí me ha parecido muy bien explicado los conceptos y muy claros, y creo que muchas veces para alcanzar a la gente joven falta esa cercanía de la teoría a un nivel pues mucho más dinámico o más cercano, porque es verdad que ahora nosotros no nos relacionamos con los periódicos, televisión, etcétera, ¿no? Pues TikTok, Instagram son las fuentes de información, cuanto menos muy poco fiables, pero que los medios de comunicación también tienen que intentar adaptarse a esta nueva etapa. Entonces yo quería preguntar que, dada la situación que tú explicas, ¿cómo crees que eso puede afectar también a la visión de la gente joven en su futuro, ¿no? Porque nosotros vivimos en una inestabilidad o sea, estamos viviendo toda esta
inestabilidad, pero claro, con muchísimos años menos. Entonces, claro, pues, ¿qué puede provocar eso en un futuro? Bueno, pues esta pregunta... Que a lo mejor no ha habido nunca democracia y lo que hay es una crisis de conciencia de clase que el sistema capitalista nos ha permitido el derecho al pataleo mientras no ha caído el muro de Berlín, y que a partir de la caída del muro de Berlín es cuando la izquierda no ha hecho una autocrítica o un análisis de por qué el sistema económico cayó, o esas diferencias entre la izquierda y la derecha cayó junto con el muro de Berlín. Eso es. Gracias. Sí, se acumula la faena realmente. Sí, no, yo me alegro, muchas gracias, y me alegro mucho de las preguntas porque me permiten además precisar un poco mejor qué es lo que quería decir, y me viene especialmente bien la primera pregunta sobre si esto es en realidad consecuencia de la crisis del capitalismo, especialmente a partir del 2008, ¿no? Que yo creo que esa es la lectura dominante que se hace, y yo me permito ser escéptico. A lo mejor estoy equivocado porque sé que la mayor parte de la gente piensa de otra manera, pero voy a intentar responder de manera a través de dos elementos. El primero de ellos es observar el crecimiento de la extrema derecha desde los años 80 hasta ahora. Si nos ponen no lo he traído, tenía que haberme imaginado que podía salir esta cuestión, pero si vemos el crecimiento de la extrema derecha en Europa desde el año 80 hasta ahora y quitamos del eje horizontal, quitamos el año, es decir, no sabemos dónde empieza y dónde acaba, y no hay ninguna referencia temporal, el crecimiento es constante. Es decir, resulta imposible identificar cuándo se produce la crisis de 2008. No hay forma de verlo. Entonces, claro, en España, igual que ha pasado en Alemania, estamos con la conciencia de que la extrema derecha surge después de la crisis del 2008. Pasa con Vox y pasa con Alternativa para Alemania. Pero es que en muchos otros lugares de Europa no es así. En Francia, la extrema derecha comienza a crecer en los años 80. En Austria, en los años 90, la extrema derecha ya sacaba el 25% del voto. Entonces, hay países que van con ritmos diferentes, y hay países en los que la extrema derecha ya era muy potente antes de la crisis de 2008. Yo diría que Francia ya era muy potente. Entonces, puede que haya una crisis más general del capitalismo que no se identifique específicamente con la crisis de 2008. El 2008 a lo mejor es una manifestación muy visible de unas tendencias que señalan las contradicciones internas del sistema capitalista. Bien, eso podría ser, pero es una explicación, a mi juicio, demasiado general. Es decir, tiendo a pensar que la izquierda en demasiadas ocasiones ha dado por muerto el capitalismo, o por enterrado, o pensando que iba a colapsar en cualquier momento. Y el capitalismo tiene una capacidad de supervivencia extraordinaria y se supera, es decir, sale del hoyo con cierta facilidad, ¿no? En Estados Unidos la crisis de 2008 golpeó fuerte, pero golpeó mucho menos que en Europa, y salieron mucho más rápido que nosotros. Nosotros, con el lío del euro, aquí se prolongó muchísimo, y los costes sociales fueron tremendos en comparación con Estados Unidos. Y sin embargo, Trump en 2016, cuando ya se habían recuperado los niveles precrisis de crecimiento y de ingreso, ya gana las elecciones, ¿no? Entonces, tiendo a ser algo escéptico sobre esta explicación, que casi es un comodín, de que el capitalismo está tocado de muerte porque atraviesa crisis cíclicas. Sí, lo sabemos, el capitalismo es intrínsecamente inestable. Ha habido un intento muy impresionante de conseguir estabilizar el capitalismo, que es lo que se llaman los 30 años gloriosos, entre el final de la Segunda Guerra Mundial y el final de los años 70. Ahí se consigue embridar las peores tendencias del capitalismo. Desde entonces el capitalismo ha vuelto a producir crisis recurrentes, y además ha conseguido desmontar parte del estado de bienestar y producir desigualdad como la que se producía antes de la Segunda Guerra Mundial. Todo eso es verdad, pero el capitalismo, para bien o para mal, goza de bastante salud.
Otra cosa es las políticas específicas del neoliberalismo, si están tocadas o no. Bueno, esto podemos hablar mucho de ello. Yo creo que sí, que están tocadas. Y que, de hecho, la revolución trumpista no es una revolución neoliberal. Lo que está haciendo es nacionalismo económico. Es decir, el elemento que realmente rechazaba el neoliberalismo era el proteccionismo. El punto de partida es el liberalismo comercial y el liberalismo con respecto a los flujos financieros, que se puede invertir y se puede llevar el dinero de un lugar a otro a toda velocidad, no en tiempo real. Y eso es lo que está Trump cuestionando. Entonces, el neoliberalismo sí puede estar en crisis y algunos de sus excesos quizá se transformen en otro tipo de excesos, pero el capitalismo como tal yo no creo que sea la causa de tanto desorden político como observamos, aunque ya digo que esto es un debate que da para mucho. El primer compañero también en la primera intervención mencionaba algo para lo que no tengo respuesta y me encantaría, y estoy leyendo todo lo que puedo, pero tampoco encuentro respuestas convincentes, ni estoy seguro de la relación que tiene con muchos de los elementos que he destacado en mi presentación, que es por qué se produce esta reacción masculina de los hombres frente a los avances en igualdad de género, pero sobre todo entre los hombres jóvenes, porque los hombres de más edad parece que lo han encajado mejor, pero son los hombres jóvenes los que se sienten más cuestionados o se sienten más amenazados. ¿Qué relación tiene eso? Porque evidentemente el apoyo a la extrema derecha está muy sesgado por género, que dice que es mucho más intenso entre los hombres que entre las mujeres. Entonces, ¿qué relación tiene eso con el fenómeno general de la desintermediación que he estado tratando de perfilar aquí? Pues la verdad es que no lo sé y me encantaría saberlo, pero no sé si es un elemento conectado o es un elemento independiente. Un sociólogo famoso que murió hace un par de años, Ronald Inglehart, en un libro que publicó en el año 2016, ya anticipó que iba a haber una reacción conservadora de la generación más joven, masculina, sobre todo por los avances en igualdad. Yo creo que él no imaginó que iba a ser tan fuerte la reacción, pero la reacción se ha producido y yo no soy capaz de encajarla o de integrarla en la explicación que he hecho. O sea, que eso es una tarea que tengo pendiente. El sistema, evidentemente, respondiendo al segundo compañero, interviene y en Brasil hubo lawfare de manual. O sea, yo creo que es el caso más puro de lawfare que se ha producido en ningún país, ¿no? Pero eso no quita que la sociedad brasileña reaccionara negativamente ante muchas de las reformas de Lula y que las clases medias brasileñas, un poco como los chicos jóvenes con respecto a las chicas, hayan reaccionado contra la disminución de la desigualdad en Brasil y contra la integración de población indígena y población afroamericana que estaba en Brasil, ¿no? Y eso ha habido una reacción ahí puramente conservadora, que por supuesto ha necesitado la ayuda del lawfare y de los tribunales y lo que usted quiera, eso sin duda, pero ha habido también un cambio en la opinión pública brasileña, ¿no? De la cual hay que pedirle cuentas a esa sociedad. ¿Cómo es posible que ustedes hayan hecho esto después de tener una de las pocas experiencias mundiales de éxito en crecimiento e igualdad? Y luego, es verdad que en España las nuevas generaciones ya dan la democracia por supuesta, a diferencia de las personas que tienen un recuerdo biográfico de los años de la transición. Pero España es que es una democracia joven, pero en otras democracias mucho más viejas, donde ya hay muchas generaciones que han nacido en democracia y sin embargo también vemos que hay esta cierta flojera o este cierto relajamiento con respecto a los valores democráticos y no pasa nada, ¿no? Entonces, el hecho de que suceda tanto en democracias jóvenes como en democracias antiguas me hace pensar que la experiencia directa de lo que significaba el autoritarismo no es la clave para entender una transformación tan general. Cristina me preguntaba por los medios de comunicación y cómo la gente joven puede engancharse a la política a través de ellos, a través de las redes sociales, etcétera. Yo eso para mí me desborda porque ya me pilla un poco mayor, pero contaré una anécdota. Claro, yo pues escribo en algún medio de comunicación y escribo mis libros, doy mis clases y tal, pero pertenezco ya a otra generación y me escribió hace un año así un youtuber, un chaval de 20 y pocos años y me dice, quiero debatir contigo. Y hombre, yo no soy una persona muy creída y tal, pero
no sé, soy profesor universitario, tengo una cátedra, tengo mis libros publicados, y me venía este chaval y me decía, no, yo quiero debatir contigo, porque tú tienes unas posiciones sobre Cataluña que son inaceptables y te voy a demostrar que estás equivocado y tal. Y digo, hombre, pero no sé, pero ¿por qué voy a tener que discutir yo contigo? Me dice, porque tengo 200.000 seguidores, ¿cuántos lectores tienes tú? Y claro, yo a lo mejor, el mejor de los días, escribiendo en el diario El País, puedo tener 20.000 lectores, pero yo no voy a acceder a los 200.000 seguidores que tenía este chico en YouTube. Ahora, por un lado hay una resistencia mía generacional, como la de mucha gente de mi edad, pero por otro lado también creo que tenemos legitimidad para preguntarnos de por qué tenemos que atender a un youtuber sin formación, sin estudios, sin experiencias vitales de ningún tipo, y por qué me tengo yo que rebajar a que me diga ese señor que yo no sé nada de lo que estoy diciendo, o que soy que estoy totalmente equivocado. Y digo, pues no me apetece, es que no me apetece, ¿no? Entonces, ahí se ha producido una ruptura generacional que yo no sé cómo se pueden coser de nuevo los vínculos, ¿no? Yo no sé si se acordarán, perdón por ya paro con las anécdotas, pero el intermedio, el programa del Gran Wyoming, llevó a uno de los miembros del equipo del programa a una reunión de youtubers, y entonces les ponía vídeos de Iñaki Gabilondo a ver qué opinaban, y les entraba la risa floja, decían, pero este señor, pero qué antiguo, pero este señor, ¿quién le va a escuchar? Claro, todos aquí habremos escuchado a Iñaki Gabilondo durante muchos años, pero estos jóvenes eran incapaces de entender que ellos pudieran aprender algo de un Iñaki Gabilondo. Estaban ya en otro mundo completamente distinto, donde las referencias eran estos chicos jóvenes que se permiten opinar sobre lo humano y lo divino sin ningún tipo de cortapisa, ¿no? Entonces, ¿cómo se van a integrar esta generación joven que tiene una relación tan distinta con los asuntos públicos frente a las generaciones anteriores? No tengo ni idea. Yo personalmente pienso que actos como este van a desaparecer. Tendrá que haber otro tipo de actos, pero este tipo de actos están condenados a extinguirse en la medida en que toda esta generación joven no consiga de alguna forma reconectar con lo que eran las formas tradicionales de debate e interacción en la sociedad predigital, ¿no? Me siento perdido y por eso no me atrevo a aconsejar nada o a anticipar cómo va a ser muy fuerte. Por último, y ya no quiero enrollarme mucho, pero decía alguien por ahí, sí, tú lo decías, bueno, en realidad a lo mejor es que nunca ha habido democracia, lo que ha habido es derecho al pataleo, pero es que el derecho al pataleo ya es mucho, o sea, el derecho al pataleo es una ganancia importante, porque durante mucho tiempo en muchos países no hubo derecho al pataleo, ¿no? Entonces, yo no creo que las democracias sean puramente formales, las democracias tienen consecuencias importantes en muchos aspectos. Hay varias... Claro, aquí me puede un poco mi formación profesoral. Yo esto siempre se lo explico a mis estudiantes con la esperanza de que no renieguen de la democracia, pero no ha habido nunca dos democracias que hayan ido a la guerra entre sí, que hayan luchado una contra la otra. No hay ni un solo ejemplo en la historia. Todas las guerras son o bien entre dictaduras o bien entre democracias y dictaduras. Pero si hay dos democracias, no luchan jamás entre ellas, por muy diferentes que sean. Esto es algo que ya anticipó Immanuel Kant en La Paz Perpetua, escrito en 1792, y el sueño de Kant era que en un mundo en el que todos los países fueran democráticos, no habría guerras. La guerra desaparecería, porque las democracias son renuentes a resolver los conflictos mediante la guerra. Por supuesto, ha habido muchas guerras entre democracias y dictaduras, y las democracias a veces se han comportado de forma despreciable, sobre todo en conflictos coloniales. Eso nadie lo puede olvidar, ¿no? Pero una vez que se superó de mala manera el problema colonial, no ha habido dos democracias que hayan luchado entre sí. Pero otra regularidad que muestra que las democracias no son formales: nunca ha habido una hambruna en una democracia. Todas las hambrunas se han producido siempre en regímenes dictatoriales, y por esto le dieron el premio Nobel a Amartya Sen, por descubrir esta regularidad asombrosa. Entonces, cuando ha habido sequías horribles en el Cuerno de África, ha habido hambrunas en los países que eran autoritarios, pero en los países de la misma zona, sometidos a las mismas condiciones climáticas y a la misma escasez, no hubo hambrunas.
Y en la India no ha habido ninguna hambruna desde la independencia. Todas las hambrunas en la India se deben al dominio colonial del Reino Unido. Entonces, las democracias producen cambios. La esperanza de vida, manteniendo controlado el nivel de ingresos en la sociedad, la esperanza de vida es más alta en las democracias que en las dictaduras. Es decir, las democracias tienen consecuencias reales para la ciudadanía. Donde las democracias fallan, y aquí todos nos hicimos ilusiones que no se han cumplido, es que pensábamos que la igualdad política produciría igualdad económica, y eso es lo que no se ha confirmado. La igualdad política no es condición suficiente para la igualdad económica. Es decir, la igualdad política puede convivir con formas de desigualdad económica terribles. Y el ejemplo más espectacular es Sudáfrica. Sudáfrica vive durante muchísimas décadas bajo el apartheid, donde el 90%, el 95% de la población no tiene derechos, vive excluida. En el año 94 se produce la transición a la democracia. La población negra, la población africana original, tiene derechos políticos, ganan todas las elecciones, todos los gobiernos que ha habido desde el 94 hasta ahora en Sudáfrica han sido gobiernos relacionados con el Congreso africano, y la desigualdad no se ha reducido en Sudáfrica. Entonces, la democracia produce muchos bienes, produce libertad, evita las hambrunas, reduce las guerras, aumenta la esperanza de vida porque hay mayor protección a la ciudadanía, pero la democracia no produce igualdad económica, y pedirle igualdad económica a la democracia significa estar condenados a sentirnos insatisfechos con el régimen democrático, porque no produce igualdad económica, porque la igualdad económica se produce por otros motivos. Quizá con la propuesta más radical, y con la que yo siempre he estado de acuerdo desde hace muchos años, de la renta básica universal, se corrija el problema, pero eso es algo que todavía no se ha ensayado. No sabemos si la renta básica universal conseguiría igualar mejor las sociedades, ¿no? Entonces, como no sabemos si eso se va a implementar, si se va a poner en práctica en alguna ocasión o no, de momento yo creo que, dada la situación internacional y las dificultades que atraviesan muchas sociedades, por muy imperfecta que sea la democracia, yo la voy a defender hasta sus últimas consecuencias, dado lo que hay. Hay por ahí 1, 2, 3, 4. Muy buenas. No te acordarás de mí, pero me diste clase. Sí, sí, me suena mucho. Me ha sonado mucho, sí, pero no. ¿En dónde? De Historia y Política, en primero. Ah, sí. Estado. A ver, esta charla te la he escuchado ya en YouTube, y la entrevista que tuviste con Aimar Bretos, y me gustan muchos puntos, pero al mismo tiempo no estoy de acuerdo con el marco de pensamiento que subyace. Y es el siguiente, y es que veo a lo largo de, tanto en el mapa de clasificación de regímenes políticos como en la explicación, un marco mental muy como de regresión lineal, en el cual se asume un camino prácticamente único de causalidad, en el cual, perdón por ponerme técnico un segundo, en el que hay diversas causas, pero que es la suma de las causas la que en un mismo, digamos, camino lleva siempre a la misma Y. Y yo querría disputar, digamos, ese marco de concebir la causalidad, porque, de hecho, los ejemplos que usted me da, como de concretamente Europa del Este, son unos ejemplos en los que tienes una depresión económica increíble, ya sea en los 90 o en los 80 en el caso de Polonia, y una articulación política dentro de la democracia que consiste fundamentalmente en un nacionalismo más o menos típico, pero súper etnicista todo el rato. Y en el caso de Brasil, aunque se redujera la desigualdad económica y hubiera crecimiento económico, al mismo tiempo tenías, digamos, la vertiente cultural de, llamémoslo, el televangelismo, digamos, destruyendo. Entonces, claro, la cuestión es, ¿no habría que plantearse, por decirlo de alguna manera, que estas condiciones nunca son suficientes, sino que a veces se pueden activar, y que se pueden activar de diferentes maneras, y que entonces lo que habría que hacer para evaluar estas cosas sea evaluar diferentes caminos causales para poder, digamos, llegar a esta conclusión, y no únicamente, digamos, el problema de desintermediación? Muchas gracias. Verán lo bien que enseño, ¿no? Vaya repaso nos han dado. Espera, hoy. Álvaro. Sí, un momento. Han pedido palabras, han pedido por aquí una, allí otra, y por aquí alguien más había levantado la mano, ¿no? Ah, sí, hay. ¿Quién? Ah, vale. Pues cogemos estas 4 y respondes. Bien. Uy, pues espera. Que si hay más las dividimos.
Vale, pues el señor este del jersey blanco y por aquí Charo y ahora pasamos... Perdón, que me sé su nombre. Pues la... Muchísimas gracias, Ignacio. Me ha encantado tu exposición. Quizá porque estoy muy de acuerdo con casi todo lo que has expuesto. Soy un lector del País desde el 76 que se fundó y quiero pensar que somos alguno más de 20.000. Bueno, has expuesto muchos conceptos. Yo me voy a quedar solamente con uno, con lo de la socialdemocracia que has intentado desarrollar, aunque muy cortito al principio. Yo creo lo que pasa es que el concepto de socialdemocracia yo me tengo que quedar con Europa porque con Estados Unidos se me queda muy lejos. En Europa se desarrolló en la década de los 60-70, aquí en España, como bien has expuesto, a partir de los 80, por lo que todos sabemos. Yo creo que tuvo muchísimos seguidores, algunos seguimos siéndolo, pero creo que se quedó ahí y no se ha desarrollado. Y creo que un problema, cuando estabas intentando decir lo de las izquierdas, es que la socialdemocracia no se ha desarrollado. Seguimos siendo votantes, entre los cuales me incluyo, los que votamos por ideología, pero yo creo que ahora la gente joven, enlazando con esto que decían, no vota tanto por ideología, sino por eficacia. Le pide a las entidades demócratas que, de alguna manera, le resuelvan sus problemas o sus intereses. Y en ese sentido creen que los partidos actuales, no solamente en España, sino también en Europa, con la excepción de Francia, porque ahí Macron yo creo que fue un populista y reventó el sistema, no entraría en los otros conceptos, pero sí que no ha sabido desarrollarse la sociedad, no ha sabido redactarse, por así decirlo, ¿vale? Y me gustaría, por favor, si puedes, que desarrolles ese concepto. Gracias. A mí se me escucha bien. Yo después de tu exalumno, pues ya se te queda un poco... Pero bueno, yo te estaba escuchando todo el rato y me faltaba siempre, no dándote la razón ni nada, cada uno ya pensamos cómo está la vida en la democracia, pero me faltaba en todos tus países que has puesto, uno que ha presumido muchísimo de que es el único país democrático en ese área, que es Israel. Y para mí eso no es una democracia, porque si es una democracia, pues me cago yo en las democracias. Lo de las hambrunas que dices, que has dicho hace un momento, de que no llegan ahí, pues es que él lo está produciendo, una gran hambruna, ¿eh? Entonces sí que lo hacen, los países democráticos producen gran hambrunas. Y entre las izquierdas y las derechas, ahí también cuenta mucho, porque yo a las únicas personas, la mayoría mujeres, que he oído en el Parlamento Europeo alzar la voz contra ese genocidio que estamos viendo, ha sido a la gente de izquierdas. Lo mismo en el Parlamento irlandés. Los únicos que no han sido ellas y ellos cobardes ha sido la gente de izquierda. Y yo pienso que ese es uno de los temas en el que la gente vota por interés y por miedo. La cobardía está a la orden del día. En todos los países que has dicho, da igual. Aquí, ¿qué pasaba? Había políticos de izquierda honrados y no les votaban. Es que es así. La izquierda castigamos, pero la derecha es que no tiene ningún complejo. Y según la historia, si la estudias, estos tecnócratas dictadores están a lo largo de toda la historia, ¿eh? O sea, esto no nos cae nuevo a la gente de izquierda, solo era ese tema, pero sobre todo me ha gustado mucho que en la filmina que has puesto de las democracias y no democracias no estaba Israel como democracia, o sea que esa me ha gustado. Sí, se ha ido la voz, pero bueno, he levantado más y ya está. Vale, pues responde ahora las tres preguntas y luego podéis levantar las manos que quedan pedidas un momento. 1, 2, vale, pues con estas dos yo creo que luego ya tendremos que cerrar el turno, ¿vale? Y bueno, si os queda alguna cosa, seguro que os podéis acercar luego a Ignacio y se la decís con una croqueta.
Muchas gracias. Voy a intentar ser breve. La primera pregunta es muy difícil y yo me alegro que la haya hecho un exalumno porque tiene un pensamiento más articulado y más complejo que el mío. Es verdad que yo tengo una tendencia a establecer la explicación más simple posible y yo estaré feliz de que otros las hagan más complejas y más completas. Pero, dicho esto, y en mi defensa, de lo que se trata es de encontrar, a mi juicio, pero de lo que se trata es de encontrar una tendencia común en países que tienen todos ellos características propias muy diferentes, ¿no? Entonces, los casos que tú has mencionado son totalmente ciertos. Es verdad que el evangelismo desempeña un papel crucial en Brasil. Eso es totalmente cierto. Y es verdad que el nacionalismo en el este de Europa es fundamental. Y es verdad que en Israel el problema de los palestinos es la especificidad de Israel, pero la cuestión está en, haciéndonos cargo de toda esa complejidad que cada país arrastra, podemos alcanzar una explicación relativamente simple que unifique fenómenos tan diferentes. Yo tiendo a pensar que sí, pero también entiendo que hay mentalidades o formas de entender el mundo más complejas que tratan de incorporar más factores. Así que yo lo que hago es invitarte a que desarrolles esas ideas a fondo y arrojes luz que yo no soy capaz de arrojar porque tengo esta tendencia a simplificar al máximo. Bien, y no vamos a entrar en lo de las regresiones lineales y tal, porque eso ya con la croqueta lo resuelvo yo con el estudiante. Bien, en cuanto a la socialdemocracia, esta es una cuestión muy complicada. ¿Por qué la socialdemocracia se estanca? A mí perdón que hable así, pero a mí se me parte el corazón de ver que en las últimas elecciones alemanas el SPD, el partido socialdemócrata más importante de Europa, ha sacado el 15% del voto. El SPD sacaba el 40% del voto. Entre el 35 y el 40% del voto era su base electoral. Y ha sacado el 15%. El 15% es casi la irrelevancia política para lo que era la socialdemocracia en Europa, ¿no? Entonces, lo que ha ocurrido con la socialdemocracia, y espero no sonar con esto un poco simplista, pero es que falla antes que la derecha. Es decir, el estancamiento electoral de la socialdemocracia empieza antes que el estancamiento electoral de los partidos conservadores clásicos. El momento clave, por lo que yo he podido adivinar en los datos, es el año 2000. Más o menos a partir del año 2000, hasta el año 2000 se mantiene estable. Es decir, la socialdemocracia alcanza su máximo histórico en los años 80, se mantiene estable hasta el año 2000 y desde el año 2000, por lo tanto, 8 años antes de la gran crisis de 2008, ya empieza a mostrar síntomas de agotamiento y después de la crisis de 2008 se acelera. Hasta tal punto es así que ahora yo no sé si todos ustedes son conscientes, pero solo queda un gobierno socialdemócrata en Europa, que es el nuestro. No hay ningún otro en Europa ahora mismo. Esto es una situación inédita. Es decir, siempre había habido un cierto equilibrio entre fuerzas conservadoras y fuerzas socialdemócratas y a veces había mayor dominio de los socialdemócratas y a veces había mayor dominio de los conservadores, pero no había esta cosa que han arrasado los partidos conservadores en todas partes, ¿no? Los partidos conservadores en alianzas con las extremas derechas o solos o como sea. Los partidos conservadores clásicos también empezaron a perder después del año 2010 y por eso el gaullismo, por ejemplo, en Francia ya no tiene virtualidad política. ¿Por qué se produce este desgaste tan fuerte de socialdemócratas primero y luego ya también de partidos conservadores clásicos? Parte de la respuesta, creo, tiene que ver con lo de la desintermediación que he hablado aquí. Pero hay otra parte que ha desarrollado mucho un politólogo que ya murió, un tipo muy inteligente, Peter Mehr, que dijo que los dos grandes partidos de la familia europea, los socialdemócratas y los conservadores, llegó un punto en que se convirtieron, más que en partidos políticos, en apéndices de la administración del Estado. Es decir, había una confusión entre lo que era el partido político como instrumento de representación y lo que era una agencia del Estado que gestiona recursos públicos. Es decir, que se produjo una burocratización muy fuerte de estos partidos. ¿Por qué en España ha sobrevivido el Partido Socialdemócrata y además ha salido del agujero en el que estuvo en los años 2015-2016, que parecía que podía hundirse del todo? Pues yo creo, y perdón por esto, porque lo han dicho muchos periodistas y es una simplificación, pero en cierta medida porque se podemizó, es decir, porque aprendió del crecimiento de Podemos
sobre las raíces del descontento que había con la socialdemocracia tradicional y en concreto con la manera en que se gestionó la crisis económica entre 2008 y 2011. Eso Pedro Sánchez, no digo que él lo supiera desde el principio, pero sobre la marcha entendió que la única forma de sobrevivir políticamente era distanciarse considerablemente de la gestión que había hecho Zapatero en la segunda legislatura. Y gracias a eso es hoy el único líder socialdemócrata que sobrevive en Europa en el poder, ¿no? Los demás, bueno, en Reino Unido está Starmer, pero Starmer ya no forma parte de la Unión Europea y las políticas de Starmer yo no sé en qué se distinguen de las que había antes, salvo que es un tipo más solvente que los líderes estrafalarios que le han precedido, Liz Truss, Boris Johnson, etcétera, ¿no? Pero aparte de eso, en términos políticos no son tan diferentes. ¿Hay alguna esperanza de que la socialdemocracia se redima y vuelva a los niveles de apoyo que tuvo históricamente? Yo soy más bien escéptico de esa posibilidad. Creo que la caída ha sido demasiado fuerte y en el mejor de los mundos posibles el PSOE en España, por poner el ejemplo más cercano a nosotros, se daría con un canto en los dientes y saca un 30-32% del voto. Pero yo no sé si ustedes recuerdan lo que sacó el PSOE en el año 82. Sacó el 48% del voto. El 48% del voto. Eso, para un partido socialdemócrata, hoy en día es imposible. El único partido socialdemócrata en la historia que consiguió superar la barrera del 50% fue el Partido Socialdemócrata Sueco en los años 60. Es la única excepción que ha habido. Los demás estaban entre el 40 y el 50 o entre el 35 y el 45. Lo que pasa es que ahora los partidos socialdemócratas, por término medio, se morirían por un 20% de voto. A eso han llegado. ¿Cómo se puede reconstruir eso? Yo creo que tiene mal arreglo. Es decir, que los socialdemócratas ahora tienen que aprender a ser un actor más dentro del espacio político, pero ya no van a tener esa posición tan influyente que tuvieron durante tantísimo tiempo. Y finalmente una cuestión muy polémica, la de Israel. Yo creo que Israel, yo me imagino que la mayor parte de la gente en esta sala estará de acuerdo en que está cometiendo un genocidio de libro, y uno de los peores genocidios que se recuerdan en mucho tiempo y en directo. Sin embargo, y aquí es donde vamos a estar en desacuerdo, yo creo que Israel es una democracia dentro de sus fronteras. Es decir, ya lo sé, ya entiendo que... Pero no sería la primera vez que una democracia comete genocidio. Desgraciadamente, las democracias tienen un récord en la cuestión colonial, y lo de Palestina es como una colonia dentro del país, pero el trato que da Israel a Palestina es como el trato que daban los británicos a la India. Es un trato de total desprecio de los derechos humanos, de crueldad absoluta, etcétera. Sin embargo, dentro de lo que es el sistema político israelí, excluidos los palestinos, sigue habiendo partidos políticos, y si salía aquí en rojo, no en azul, es porque Netanyahu ha ido muy lejos en la reforma de la justicia y ha hecho que la justicia deje de ser independiente. Pero si no fuera por eso, esa organización que es de la que sacó los datos lo seguiría poniendo en azul. Entonces yo creo que hay que también asumir que la democracia no es un gobierno de santos, la democracia es un gobierno de seres humanos y... Bueno, pero es que sí, es que a veces hay democracias que han hecho estas barbaridades con países colonizados. Eso sí, estamos totalmente de acuerdo. Y yo creo que es una vergüenza absoluta que los europeos no hayamos sido capaces de imponer sanciones y de excluir a Israel de todos los foros, etcétera, etcétera. Eso es una vergüenza. Y en Eurovisión también. Entonces, lo que es interesante señalar, y yo creo que esto sí merece un minuto nada más, pero es interesante señalar que Netanyahu pertenece a una especie de internacional formada por políticos que se vanaglorian o que se enorgullecen de ejercer la crueldad a unos extremos que antiguamente nos resultaban sencillamente inadmisibles. Es decir, hay una afinidad electiva entre la expulsión de 10 millones de inmigrantes en Estados Unidos por Trump, el genocidio palestino en Israel, las cárceles del Salvador de Bukele y la destrucción del tejido social en Argentina y la pérdida de recursos de la población más pobre, ¿no? Entonces, ahí hay unos elementos comunes en el cual las sociedades se han vuelto
tan, no sé cómo describirlo, pero se han vuelto egoístas quizá, no sé, pero bueno, cobardes o crueles, o simplemente crueles, es decir, de desentenderse del destino de colectivos enteros, y consideran que un político que se atreve a hacer eso es porque es un político que en realidad no se somete a los dictados del globalismo, del establishment internacional, y que por lo tanto merece nuestro apoyo porque es un político distinto que hace lo que piensa. Y es así de brutal, pero las encuestas en Israel muestran que la población judía de Israel apoya a Netanyahu. Y Netanyahu, después del atentado del 7 de octubre, tuvo un bajón enorme de popularidad, y el tipo, a base de cometer las mayores atrocidades que hemos visto por un país que se suponía civilizado en las últimas décadas, ha conseguido recuperar el apoyo popular, que es brutal, es brutal. Bukele ha sido reelegido el año pasado con un 80% del voto. Y Milei tiene pinta de que va a ser reelegido por haber controlado la inflación, que fue algo que se les fue de las manos tanto a los peronistas como a la derecha tradicional argentina. Entonces, hay esta especie de internacional del odio o internacional feroz, la ha llamado en alguna ocasión, en donde los políticos tratan de distinguirse de los políticos de los tradicionales a través de un ejercicio de una crueldad extrema, porque consideran que de esta forma demuestran que son distintos de los políticos desacreditados de las democracias tradicionales. Y es una barbaridad que eso esté sucediendo, pero creo que es un fenómeno que no podemos dejar de reconocer, que estos tipos son populares, haciendo esto son populares. Vale, vamos a ser muy breves en las dos preguntas que quedan. Queda una allí y luego por aquí y ya está. ¿Vale? Hola. Hola, buenas tardes. Bueno, darte las gracias por la aportación. Yo simplemente quería lanzar una reflexión. Yo también soy profesora de universidad, yo vengo del mundo de la psicología, soy doctora en psicología. Y claro, pues mi acercamiento, aunque estoy bajando bastante la media aquí en este espacio, pues mi acercamiento a la población joven viene desde esta posición, ¿no?, del rol de profesora de universidad. Y yo lo que percibo con respecto al tema de la discriminación que se hablaba antes, o por lo menos esa situación de desigualdad o esa valentía que ahora se tiene para comentar acerca de las mujeres desde un aspecto despectivo y que no pase absolutamente nada. Yo lo que percibo en el aula es que muchos de los chicos varones perciben todos estos avances y todo este empoderamiento de las mujeres desde una perspectiva de la pérdida de privilegios que ellos van a tener, ¿no? Entonces, todo eso alimentado por las redes sociales, pues por todas estas nuevas figuras de autoridad que nosotros no le damos legitimidad, pero la población joven sí que se la da, ¿no? Creo que es importante darle la mirada desde una teoría que parte de la psicología política y de la psicología social, que es la teoría de la identidad social de Tafel y Turner, que nos hablan de que nosotras estamos en el mundo desde procesos de comparación social, ¿no? Entonces nos identificamos con el otro, hacemos una categorización de si cumplió o no las categorías que a nosotros o a nosotras nos parecen óptimas, y a partir de ahí hacemos procesos de valoración. Y entonces de ahí surgen las teorías que nos hablan de la autoestima. Entonces tendemos a tener autoestima positiva de los grupos a los que pertenecemos, porque nos hablan bien de ellos y hablan bien de nosotros al mismo tiempo, ¿no? Entonces yo creo que ahora, pues para gente que está como tú, pues investigando en esta dirección, pues como que es importante, pienso, el poner la mirada en por qué se nace desde el enfrentamiento y no desde la convivencia social, ¿no? Y pues esta teoría, un poco la idea sería desde ahí, ¿no? Y más en un país como España, en el que el enfrentamiento es una constante, ¿no?, entre las realidades. Hay países en los que las categorizaciones políticas son mucho más laxas y mucho más flexibles. Yo he vivido en Irlanda y se puede ser de izquierdas y se puede ser de derechas y creer en el cambio climático y en la necesidad de salvarlo, ¿no? Sin embargo, aquí vivimos en un estado en el que todo está como muy polarizado, y entonces ahora pues el tema de las mujeres es un chivo expiatorio más. La población migrante ya se da por hecho que es un chivo expiatorio permanente, y ahora estamos nosotras, que está claro que estamos muchas mujeres empoderadas, población joven, población más adulta, que no vamos a permitirlo, ¿no? Pero que ese sistema que sí que actúa de esta forma, que les deja ahí pues rencillas sobre las que generar su identidad. Entonces era eso. Gracias.
gracias, Ignacio. Sí, que mi pregunta iba en el tema, yo me he quedado de la exposición con el tema de la situación de la izquierda en este país, y mi pregunta es si necesariamente tiene que ser la izquierda tan purista que hace que se esté fraccionando constantemente, y esto no solo cuando se celebran elecciones sale perdiendo la izquierda porque tiene menos votos, sino que de alguna manera desencanta muchísimo. Y entonces he recurrido a la memoria del 15M, desde donde se ilusionó muchísimo a un movimiento de izquierdas, donde se atrajo a muchísima gente joven, y que de ahí surgió ese partido Podemos, que, digamos, lo esencial era que se iban a hacer círculos de manera que la gente pudiera participar. Y una de las cosas que pregunto si están faltando en este momento en las democracias es la participación de la gente, no solo en elecciones, sino la participación, la comunidad que trabaja por algo. De hecho, de aquí sale muchísima actividad de jóvenes porque trabajan por algo en los institutos. Y creo que aquello se fue al garete, lo de los círculos y lo de trabajar en comunidad, y es un fracaso para la izquierda. Y luego la otra pregunta es, toda la gente que, sobre todo, según dice los informes, son jóvenes y chicos. Toda esa gente que hoy le parece que lo mejor es votar a partidos de extrema derecha, si probablemente cuando conozcan como la gente de mi generación, que es vivir en dictadura y cómo se coacciona una vida tranquila sin libertad, o por ejemplo en Argentina, cuando vean cómo Milei sigue metiendo la motosierra, será un revulsivo para realmente darle la vuelta. Muchas gracias. Gracias de nuevo. Son muchas cuestiones interesantes y yo no puedo dar respuesta a todo, es evidente. Esta cuestión que planteaba la compañera desde la perspectiva de la psicología, a mí me parece muy interesante. Yo no lo he estudiado esto, ni la cuestión psicológica, vamos, ni la cuestión de las teorías psicológicas, ni por qué se ha producido esta divergencia tan grande entre géneros en la generación más joven. Pero en lugar de intentar responder a eso, que sería una pretenciosidad por mi parte, sí me gustaría plantear como interrogante para todos, porque yo no tengo respuesta, que es que el movimiento feminista y las conquistas de la mujer en materia de igualdad han avanzado mucho en los últimos 10 años, pero no empezaron hace 10 años, son mucho más antiguas. Y en España en la transición hubo un salto enorme, ¿no?, del paso de la dictadura a la democracia. Y las mujeres no podían hacer nada, ni trabajaban en trabajos cualificados, ni podían abrir una cuenta corriente sin permiso del marido, etcétera, etcétera. La tasa de actividad femenina era ridículamente baja en España frente a los países europeos. Y España cambió muy rápido en los primeros 15, 20 años en ese sentido. Portugal cambió más rápido que España incluso. Y algunos autores piensan que eso es debido a que la transición fue más lejos que en España. En España la transición fue muy conservadora, ¿no? Y entonces la tasa de actividad femenina en Portugal siempre ha sido más alta que en España. Y esa transformación fundamental que afectó a la organización de las familias, a la presencia de la mujer en el mercado laboral, a la presencia de la mujer en la política, etcétera, en su día no produjo esta reacción conservadora y agresiva por parte de los hombres. Por supuesto que había muchos hombres que siguieron siendo unos machistas, y sin duda, pero no produjo esta especie de desplazamiento político hacia la extrema derecha en reacción a un empoderamiento no completo, pero un empoderamiento importante de la mujer a finales de los años 70 y los años 80 en España. Y sin embargo ahora, no sé muy bien por qué, si por el clima de polarización al que tú aludías, de que estamos completamente polarizados unos frente a otros, los nuevos avances sí han producido esta reacción derechista entre los chicos jóvenes, ¿no? Y la pregunta es,
¿cuál es la causa de que entonces no pasara eso y ahora sí? Y yo no tengo respuesta, pero para mí ese es un dilema, vamos, una cuestión fundamental para entender mejor el mundo en el que estamos ahora. ¿Por qué el feminismo de entonces no produjo reacción y el de ahora está produciendo una reacción tan virulenta por parte de los chicos jóvenes? Porque se podía haber hecho el argumento entonces de que también las nuevas generaciones de hombres se iban a sentir amenazados o iban a tener que competir con las mujeres en los mercados de trabajo o en las universidades o donde fuese. Y la cuestión final de la izquierda, que es dificilísima, de por qué la izquierda se fracciona tanto. Esto ha pasado después del 15M, pero ha pasado tantas veces. No solo pasa, vamos a ver, no solo pasan las izquierdas, también las derechas tienen lo suyo a veces. En Francia hay 2 partidos de extrema derecha y eso les perjudica mucho para ganar las elecciones, pero en la izquierda yo creo que es más acusada la tendencia. Y yo en un libro ensayístico que no tenía muchas pretensiones, que se llamó La superioridad moral de la izquierda, intenté responder a esta pregunta general, porque esto ha sido siempre así. Y además, cuanto más radical es el grupo de izquierdas, más probable es que se parta en facciones, ¿no? Y esto los trotskistas tenían el récord histórico de fraccionamiento. Entonces, ¿por qué la izquierda se fracciona tanto? Sabiendo que debilita mucho su capacidad de organización, pero también de atraer ciudadanos nuevos, etcétera. ¿A qué obedece esto? Nadie tiene una respuesta satisfactoria, pero yo creo que tiene que ver con el hecho de que la gente de izquierdas estamos, como queramos decirlo, convencidos de que tenemos una solución a problemas graves de la humanidad y, por lo tanto, si se trata de estar en lo correcto, en lo cierto, y tú crees que el de al lado no lo está y que el futuro de la humanidad se juega en esa diferencia, tú al de al lado lo vas a estrangular con tal de que tú puedas tener la receta verdadera para resolver los problemas de injusticia histórica. Y eso es lo que sucede en la izquierda. No es que la gente sea distinta psicológicamente o que tengan unas personalidades disfuncionales ni nada por el estilo. Es simplemente que tú, cuando te cargas de razones y piensas que realmente tú eres el que estás en lo cierto, no vas a permitir que el de al lado, que piensa muy parecido pero no exactamente igual que tú, te arruine el plan. Y entonces estás dispuesto a llegar hasta el final en esa divergencia, ¿no? A mí, si me preguntan ahora, vamos, yo tengo mis lealtades personales y mis preferencias subjetivas y tal, pero si me preguntan ahora cuáles son las diferencias ideológicas que impiden que Sumar y Podemos vayan juntos a las próximas elecciones, yo no sé responder. Todo se juega en un intercambio de acusaciones de tú eres demasiado deferente con el PSOE, tú eres demasiado intransigente, tal, pero en realidad las diferencias de fondo son mínimas. Ahora, cada uno de ellos está convencido de que tiene la solución a los problemas de la izquierda y, en consecuencia, al futuro de la humanidad, por decirlo en los términos más grandilocuentes posibles. Pero es que la izquierda a veces se vuelve muy grandilocuente cuando habla de estas cuestiones. Y por último, ya con esto terminamos, tú has apuntado una cosa muy importante, que es si al final estas nuevas derechas parcialmente antisistema que están dispuestos a hacer reventar los principios democráticos fracasarán. Y yo creo que van a fracasar en la mayor parte de los casos. O sea, ahora estamos bajo shock todos porque están haciendo cosas que nos resultaban impensables, se atreven a ir en direcciones que considerábamos que nadie iba a ser capaz de adoptar y ellos lo están haciendo, están desafiando lo que son los consensos básicos sobre el funcionamiento de las democracias, haciendo barbaridades, y en algún caso quizá funcione a corto plazo, pero yo creo que a medio plazo van a fracasar. El asunto está, y con esto acabo, en que probablemente el fracaso de estos experimentos tan radicales políticos no van a llevar a que volvamos al statu quo anterior. Es decir, no vamos a volver a los tiempos dorados en que había un sistema estable de partidos políticos, la gente era capaz de encontrar un terreno común para intercambiar argumentos, etcétera. Aparte de que esa descripción está un poco idealizada, porque todos hemos sido muy cazurros en el pasado, pero aparte de eso es que no vamos a volver al sistema anterior porque los mecanismos de representación política están demasiado averiados. Entonces yo entiendo que a lo que estamos asistiendo ahora es a la entrada en un periodo de transición en el que estamos explorando cómo reinventar las formas tradicionales de gestionar la política.
Y de momento los primeros experimentos no pueden ser más desagradables, pero van a fracasar y tendremos que inventar otras cosas y tendremos que aprender de los errores. El aprendizaje es muy costoso porque hay gente que sale muy perjudicada de estas formas de hacer las cosas, pero entiendo que lo que estamos es entrando en un periodo novedoso, incierto, cuya salida es imposible de imaginar ahora, pero claramente no va a ser la salida que esperan los Trump, Bolsonaros, Bukeles, Netanyahus, etcétera. Eso no va a funcionar. Esperar un momento, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias a Ignacio por haber venido, por la charla que nos ha dado. Gracias a todos y todas por participar, por estar hoy aquí. Queremos recordaros que aquí la compañera de la Pantera Rosa vende el libro del desorden político, ¿vale? Por si queréis comprarlo. Y ahora vamos a tener un pequeño picoteo en la sala de al lado por si queréis pasar a tomar algo. Muchas gracias.